chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Hoy hablemos sobre tendencias de moda 2025 versátiles que sí utilizaré. Les tengo una serie de prendas que las tengo verdaderamente versátiles desde un clima mediano hasta un clima caluroso que ustedes van a poder utilizar. Son tendencias de moda tanto primavera-verano 2025 como tendencias 2025 que son realistas y que sí puedes utilizar, que te van a hacer lucir elegante, sofisticada y con un aire de diseñador. Hoy les tengo una nueva marca que se las quiero enseñar que me encantó. De hecho, yo ya fui a la tienda. Esta tienda se encuentra en el centro de París, en la Ópera. Ahorita les voy a poner unas imágenes para que se imaginen. Yo ya fui con unas amigas hace unos años y quise recordar que compré, creo que compré un vestido y me pareció súper interesante que ahora Esdir está mandando ropa a México. Así que, chicas, es hora de que conozcan una nueva marca, una marca muy vanguardista, que tiene una calidad espectacular y que tiene muchos aires de diseñador. Parece que estás vistiendo una gran casa de moda y la verdad es que ustedes me van a decir, pero la calidad es estupenda, no buena, estupenda. Así que, bueno, voy a empezar a enseñarles qué tendencias de moda 2025 yo sí utilizaré. Y me pedí unas prendas que les van a encantar. Hay moda contemporánea, moda muy singular porque van a sentir que están viviendo una tendencia de las pasarelas puesta en su día a día. Ropa que pueden utilizar prácticamente para cualquier evento cuando quieren lucir bien vestidas. Así que, bueno, vamos a comenzar, chicas. Comenzaré de más entretiempo hacia un poquito más caluroso. Tengo también prendas sin mangas para que podamos abarcar todos los climas. Les recuerdo que aquí ya está empezando a hacer calor, pero la realidad es que la mayoría de las personas que me ven en Estados Unidos, en Europa, en España, en Alemania me ven, pues hace mucho frío todavía, entonces creo que este es un haul bastante interesante. Mis amigas o paisanas de países de Sudamérica, bueno, obviamente están haciendo el cambio al invierno y creo que es muy interesante este cambio porque lo van a poder hacer a la vanguardia. Bueno, la primera prenda que les voy a enseñar es esta blusa suéter con aires marineros. Quiero que vean la suavidad. No lo van a poder tocar, pero yo se los cuento. La suavidad es espectacular. Tiene una manga abierta, tiene la tendencia marinera. Ya saben que estamos hablando de maxicuellos, una de las mejores tendencias porque ustedes van a enmarcar su rostro. Está esta blusa preciosa. Cuando me la puse para sacarme unas fotos, bueno, les encantó a la gente y me preguntaron que de dónde era esta blusa y les dije, bueno, es Esdir. Lo que me encanta es que la tienda física está en París, en la Ópera. Bueno, me ha encantado, creo que es muy linda, bastante abrigadorcita. Me encanta la combinación de colores, eso lo hace que sea altamente funcional con un armario de básicos. Este sería el toque en tendencia y lo puedes combinar con cualquier pantalón. Ahora, Esdir tiene una parte de denim que me encanta. Son unos jeans, son vaqueros que tienen ya las tendencias de pasarelas. Si se fijan, ya la pierna está un poco más abierta, más acampanada. Tienen toques de moda. Quiero que vean, por ejemplo, no son unos jeans normales, son unos jeans como de diseñador. Quiero que vean cómo tienen cambios, tienen algo de patchwork y con cambios de tonalidades. Están no suave, lo que sigue de suaves. Y bueno, ya saben que unos buenos jeans les van a durar mucho tiempo y van a poderlo combinar prácticamente con todo lo que van a ver aquí. Estos jeans verdaderamente superaron mis expectativas. Ahora hablemos de las chaquetas estilo tweed o con tweed, que sería esta. Uno de los colores que veremos muy en tendencia es el café. Acuérdense que el Pantone del año es el Mocha Mousse. Y bueno, muy inspirado el Mocha Mousse en esta chaqueta estilo tweed. Quiero que vean y se acerquen a ver los botones, son espectaculares. Divino, el corte es perfecto, muy lady, me recuerdan las pasarelas y también se puede combinar con unos jeans, con cualquier pantalón formal. Una tendencia que va y viene, a veces se usa más el tweed, a veces menos, pero ahorita estamos hablando de que todo el 2025 usaremos este tipo de chaquetas
que nos hacen vestir un poquito más formal y un poquito más lady. Creo que es ideal para combinar y se vuelve un básico de armario y una compra inteligente. Hablemos de este vestido. A ver, chicas, si alguna de ustedes recuerda mi video de tendencias de moda 2025 o ya saben, bueno, les voy a dar una pista. Dior, por ahí, Dior. Bueno, este vestido es espectacular. De hecho, es una de mis piezas favoritas. Tiene un cinturón, tiene este cinturón y quiero que vean cómo tiene una doble capa de tul, los cuadros que lo hacen una prenda verdaderamente diferente. Un vestido totalmente fuera de serie. Estoy vistiendo lujo, estoy vistiendo diseño. De hecho, todos los enlaces se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ahí van a tener absolutamente toda la información de cada una de las prendas. Y lo mejor de esto es que es un vestido, creo que atemporal. Como viene sin manga, lo puedes utilizar con algo abajo o quiero que vean esto. Esto se me hizo increíble. Esta es otra de las tendencias, la simetría, chicas. Cuadros, asimetrías, un ligero tul, pero no un tul duro, un tul suave, con caída, que se ve elegante y que también estamos viendo lo que son las transparencias, ojo, bien llevadas. ¿Recuerdan ese video sobre lo que no debes de llevar? Bueno, así debes llevar la transparencia, en este formato, que se vea elegante, que te veas vestida con un diseño totalmente diferente y bueno, que tengas la opción de taparte. Yo lo combiné con unos botines, ya saben, estilo biker, porque es otra de las grandes tendencias que veremos este año. Sin embargo, puedes ponerte medias oscuras, o sea, es como muy versátil, es un vestido verdaderamente versátil, me ha encantado. También te puedes poner una chaqueta de cuero y se va a ver lindísimo. Antes de seguir con este vestido, quiero enseñarles este chaleco, blusa tan versátil. Bueno, es divino. La calidad ni siquiera se las puedo explicar. Calientito, como es de manga 3/4, no me da calor. Ahorita no lo traigo con nada abajo, pero te puedes poner una blusa y utilizarlo como saquito o como chaleco. La verdad es que está súper versátil, una de mis piezas favoritas. Me ha encantado. Me encanta que tiene bolsillos, me encanta el pespunte colorido que tiene, el marco blanco con negro, como muy chanelesco, pero muy moderno. Me ha encantado esta pieza, creo que verdaderamente es una pieza inteligente y versátil que la puedes mover a transición. Siempre les he dicho, chicas, que cuando hay prendas que ya tienen un toque moderno, pero muy propio de la marca, las puedes utilizar en 3 años y se ven perfectas. Como tienen ese toque personal de la marca, las hace que las puedas utilizar siempre y que las puedas ir moviendo de temporada en temporada. Bueno, y este vestido que verdaderamente me fascina, tiene todo lo que puede tener un vestido. Este sería, por ejemplo, un look mío para la New York Fashion Week cuando voy a Nueva York. Bueno, este es ideal, tiene absolutamente todo, tiene la modernidad de este cambio de tela. Quiero que vean en la parte trasera, en la parte de la delantera, tiene estas alforzas en la parte de la manga, es ligeramente globo, se siente como un algodón y lo que me encanta es que no está tan grueso, está, pues pudiéramos pensar como si fuera una mezclilla ligera, algo muy ligero. Me encanta los colores, el corte, súper moderno, pero tiene un look moderno que se puede utilizar en 3 años y te ves espectacular. Me parece muy diferente este vestido. Una de las grandes piezas que escogí tiene bolsillos laterales, lo cual lo hace muy conveniente, lo hace muy usable, lo puedes aplicar para muchos eventos. Y la realidad es que la calidad es de diseñador. Creo que los precios son bastante justos si estamos hablando de la calidad, porque son piezas muy diferentes, no se ven en cualquier lado. Recuerdo que cuando entré a la tienda me impresioné. Esa ida a la tienda, nunca pensé que yo podría traer prendas desde París hasta México, bueno, enviar a todas partes del mundo. ¿Cómo ha cambiado, no? Díganmelo ustedes en los comentarios. ¿Ustedes podrían pensar que tenemos ahora tan fácil el acceso
a una moda inteligente, a una calidad. Verdaderamente la calidad de Esdir me tiene sorprendida. De todas maneras, les comento que les dejo todos los datos en la caja de descripción. Ahí van a poder ver en la página, pues verdaderamente de todo, se van a dar una idea de lo linda y las colecciones que tiene son increíbles. Pasemos ahora a un poquito más colorido. Ahora nos vamos a ir con esta blusa camisera anaranjada que tiene, fíjense, esta parte trasera tiene pues como un cinturón que se puede ajustar, que se parece un poquito a las que les enseñé en mi otro video, que se los voy a dejar al final. No sé si recuerdan el tour de Zara que hice, creo que ahí salía esa blusa, esa camisa que tenía, ya saben, la parte para cinturar aquí, ¿no? El cinturón. Esta blusa, bueno, lo que me gustó mucho es el color. Yo soy muy cálida, entonces, bueno, los anaranjados, los dorados me gustan mucho. Y bueno, me parece lindísima, que si se fijan, los botones son plateados, no son dorados. Entonces, todos los detalles están hechos en plateado, lo cual se me hace diferente, me gustó y me encantó, porque este tipo de camisas las puedes utilizar básicamente en todos lados, es como el pop de color. Estamos hablando ahora, chicas, que la era de las piernas, de los pantalones han cambiado. La tendencia de ver un poquito pantalones flare o pues con un acampanado, pues está aquí, ¿no? Ya verdaderamente es algo que estamos viendo, así como estamos viendo los jeans estilo barril, pues también estamos viendo pantalones tanto acampanados con aberturas como este es como una especie de crepé stretch, está lindísimo, este es de Zara. Y bueno, lo que me gusta es que es como si trajeras unos pants, o sea, básicamente es algo muy stretch. Es ideal para combinar con prendas que son un poquito más largas, si tienes la edad como yo, pero lo puedes combinar con lo que tú quieras, va súper cómoda porque la tela regresa, entonces puedes hacer esos looks casual chic o chic, sport chic también, que se ven lindísimos. Yo la combiné también con esta blusa que tiene la tendencia de los tonos cítricos. Recuerdan que les dije que vienen ahora los verdes y los amarillos, pero los verdes no tanto musgos, sino un poquito más cítricos. Y bueno, probé este color, como ahorita estoy en tonos más güeros, dije, bueno, vamos a probar. Les quise enseñar cómo durante la primavera también podemos llevar tejidos. Obviamente son tejidos donde el hilo es fresco, entonces no te da calor. Porque hay muchas personas que creen que los tejidos solamente son para invierno y no, al revés. Se utilizan muchísimo en verano y puedes aprovechar porque son piezas que vas a utilizar durante todo el año. Sí, el color es una gran tendencia. No sé si recuerdan mi video de las tendencias de colores primavera-verano 2025. Bueno, ahí hablamos de estos colores, que si no lo has visto, te voy a dejar todo un playlist al final, o sea, una serie de videos donde te vas a poder ver todos de corridito y saber exactamente de lo que te estoy hablando. Una tendencia que sí aplicaré son los verdes, porque en lo personal me encantan los verdes. Y bueno, cítricos hay que probar. Ahora hablemos del peplum. Es otro corte de blusa donde vemos un poquito, ya saben, este tipo de corte, que en lo personal hace que te hagan una cintura de reloj de arena. Escogí esta blusa porque es bastante ajustada. Aquí hay que tener cuidado porque de repente el peplum pueden ser telas muy volátiles, boales y te puedes ver enorme. Aquí me gusta porque ajusta, es básicamente una faja. El color está espectacular, el rojo que tanto venimos llevando desde burdeos, burgundí, rojo cereza, rojos que seguiremos viendo este año. Creo que es un acierto algo rojo siempre en el armario, siempre es como los colores de moda y el rojo, eso siempre lo vemos. Creo que esta será un gran acierto. Y se puede combinar perfectamente con los jeans de Esdir o inclusive ponerlo abajo de la chaqueta de Esdir. O sea, puedes combinar absolutamente todo. Eso es lo que me gustó de Esdir, que no obstante que es moda verdaderamente en tendencia, son prendas de moda, pues son muy adaptables y lo puedes como meter a cualquier tipo de armario o de estilo. Cuando entré a Zara, una señorita, una clienta se me acercó y me dijo, me inspiré en este chaleco que agarraste
¿cómo lo combinarías? Y le comenté que con un pantalón, pues probablemente en este estilo o con algo rojo, no sé, había unos pantalones también muy lindos rojos, ¿no? Porque claro, este es un chaleco que te hace lucir radiante. Si no sabes cómo verte radiante, este chaleco creo que nos hace lucir radiantes. Todavía tengo un poco el tema de que se jalonean los botones en estos tipos de textiles. Pues la verdad es que como no es plano, entonces de repente pues el M se puede convertir en L, pero muchas veces el L, aunque me quede perfecto de aquí, ya me queda grande de acá, ¿no? Entonces creo que es un tema. Pero bueno, este es M, a lo mejor se ve ligeramente jalado de los botones, pero está espectacular, porque pues ya saben, del busto de repente jala. Tiene hombreras y seguimos viendo los chalecos. Pero ¿cuál es la tendencia aquí? Los corsés. Recuerdan que les dije esta moda de lencería, estilo lencería, como estilo corsé. Como ven, parece esto un corsé hecho chaleco. Muy lindo, muy limpio, me gusta, muy acinturado, ayuda a que nos veamos más delgadas. Y son telas gruesas, si se fijan, todas estas son telas gruesas que recogen la piel, lo cual nos funciona muy bien, chicas. Así que, bueno, este chaleco me fascinó. Todavía no estoy segura, pues yo creo que me voy a ir una talla más alta. Tendría que probármelo porque luego viene el tema de ya saben, de la sisa ya no me queda. Y bueno, esta blusa se me hizo una blusa o una prenda exclusiva porque a pesar de ser tan sencillo el textil, a pesar de ser, está bonito, es un tejido circular, me gustó la idea de los, pues ahora sí que de las partes de los tirantes torcidos, asimétricos, con un profundo V. Yo a lo mejor le cerraría un poquito porque me choca estármelo, ya saben, acomodando, haciéndolo hacia atrás para que no esté demasiado bajo, o a lo mejor incorporar un bralet aquí que tape un poco. Me gusta que las miradas vayan al rostro, no al busto. No sé qué piensan ustedes, ¿qué prefieren? ¿Mirada al busto o mirada al rostro? No sé, pero bueno. En lo personal, a mí me benefician más los cuellos en V porque soy de tiro corto, ¿no? Pierna larga, tiro corto. Pero me gusta el lado vanguardista, es una gran tendencia que veremos, cómo las playeras se han deformado y se han vuelto piezas icónicas o piezas de moda, que hacen que se vea un estilo lujoso o que se vean prendas lujosas. ¿Cómo una playera se puede convertir en una prenda lujosa? Pues aquí lo están viendo, una playera básica, porque esto pudiera ser una playera de tirantes y ahora está transformada como en una blusa lujosa. Este haul es un poquito un haul vanguardista, con estilo vanguardista, con un estilo elegante. Y bueno, les voy a dejar todas las prendas que les enseñé enlazadas. Voy a también tratar de enlazar algunos bolsos que estuve utilizando. Algunos son de Coach, no me acuerdo qué otras cosas utilicé, el Brooklyn, el famosísimo bolso viral Brooklyn. Y bueno, estuve utilizando distintos bolsos, voy a tratar de enlazárselos también y dejarles el link. Y bueno, chicas, espero que les gusten, que se sientan en confianza, que se puedan meter a las páginas con confianza de que sí llegan acá. Y que, bueno, muchas de ustedes estaban buscando un estilo más vanguardista, un estilo con una calidad muy linda para las que están buscando ropa con calidad, que tenga un estilo más moderno. Bueno, ahí van a encontrar absolutamente de todo. Y mi amiguísima Sara, obviamente, que no puede fallar. Creo que está la selección bastante linda, prendas muy utilizables. Y estas son las tendencias que básicamente yo voy a utilizar. Cualquier cosa de esto me lo llevaría yo a uno de los desfiles a Nueva York o cuando voy a los Estados Unidos a algo de trabajo. Eso es lo que yo utilizaría. Chicas, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por su like. Si creen que este haul les puede ayudar a alguien, mándeselo porque pues obviamente va enfocado también a todo el mundo. No porque la tienda física esté en París, nada más llega a París, llega a todos lados, a los Estados Unidos, a mis amigas de España, a las chicas que están haciendo ya el cambio a invierno, bueno, a todo mundo. Simplemente, bueno, pueden meterse a curiosear. Les mando un beso, chicas. Nos vemos en mi próximo video y muchas gracias por quedarse hasta el final. Las quiero, cuídense mucho. También se los dejo en mi primer comentario opinado y les mando verdaderamente un abrazote. Cuídense mucho. Chao, chao.